We've got some fresh new young talent. 1, 2, 3, listen. La M es el espacio en internet para nosotras. Aquí soltamos la lengua hablando sobre las cosas que nos interesan y de las que nadie nos habla. Nos burlamos de los clichés con los que convivimos todos los días y hablamos con las hijas de internet. Cada semana invitamos a alguna comadre para que nos eche el cuento y para que aprendamos juntas de la experiencia de las demás. Yo soy Geraldine Borges Y yo, Valeria D'Amato. y aquí empieza La M. No necesitamos grandes historias ni historias que parecen como muy rimbombantes. Una simple historia puede ser un gran mensaje. Esa historia que nos contaste de cómo volviste la vida de tu familia a un reality me pareció hermosa. Y siempre en el cine de clase B la mujer era la que la terminaba agarrando el asesino porque era lo suficientemente tonta como para ir a un lugar donde no tenía que ir. Y nunca había diferenciación en ese tipo de personajes. YouTube generó un cambio muy grande y eso me sorprendió mucho. Lo rápido que se vio lo que estaba pasando en la sociedad. Si vienen extraterrestres a la Tierra, mostrarles Google para ver cómo funciona el mundo y YouTube para ver cómo funciona la sociedad. Este es el episodio número 45 de la M y más o menos en esta época, hace un año, estábamos empezando a grabar este podcast. Por ese motivo, desde hoy vamos a empezar a ver cambios sustanciales en nuestro producto porque ya va siendo hora. Este es el cambio que recibe a la M en este nuevo año. Pero quiero saber qué cambio ha sorprendido a Geraldine en este 2022. Gera, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pani. Estoy muy feliz porque retomamos nuevamente en este 2022. Hablábamos antes de comenzar la grabación que estamos, como que creemos que con este episodio cumplimos un año de estar saliendo con un episodio sagradamente todos los lunes. Entonces, eso me pone muy feliz porque llevamos todo un año hablando con invitadas súper top, conociéndonos un poquito más y pues empezamos esta nueva temporada con el gran cambio es que nos podemos ver las caritas. Pues nosotras no es que seamos tan importantes, la verdad es que queremos conocer a la invitada. Entonces estamos explorando con este nuevo formato y también tenemos una temática en común que vamos a estar tratando durante esta nueva temporada y es la temática de las mujeres creadoras. Cuéntanos un poquito más de esto, Vale. No sé si tengo mucho más que decir realmente. Esta temporada nos vamos a enfocar en mujeres increíbles que nos impactan con las cosas que hacen, pero especialmente estamos hablando de creación de contenidos. En esta oportunidad, por ejemplo, estamos hablando con una invitada. Vamos a hablar con una invitada que es creadora audiovisual. Y es tremendo porque, bueno, es la facultad de la que yo hago parte aquí en Platzi y me encanta también saber que con el talento que vamos a hablar hoy es una persona con la que comparto a diario mis actividades en Platzi. ¿Te da una pista de a quién vamos a entrevistar hoy? Me da una pista, me pone muy feliz, tengo muchas preguntas que hacerle, me parece una persona súper top y sé que antes de Platzi y dentro de Platzi hace cosas maravillosas, entonces cuéntanos un poquito más de quién se trata. Eso es cierto. Esta persona es aclamada por la comunidad de creación audiovisual en Platzi, pero les voy a contar un poquito sobre ella. Acá no es que esté leyendo, es que me gusta mirar a este lado mi pantalla. Entonces, nuestra invitada desde pequeña tuvo mucho interés por el arte y por lo audiovisual. Ella se graduó como licenciada en producción y realización audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana en Argentina hace ya algunos años. Al terminar su carrera profesional, comenzó a trabajar casi inmediatamente como editora de diferentes formatos de televisión y video digital, como realities, documentales de televisión, programas de investigación educativos, tecnológicos y también de puro entretenimiento. A lo largo de los años se fue formando en diferentes disciplinas, siempre con la idea de aplicar nuevas tecnologías a la creación de contenido, intentando generar experiencias digitales. De hecho, actualmente se está formando en transmedia e investigando todas las posibilidades que esta apasionante disciplina puede ofrecernos. Y esas posibilidades no son pocas, ella ya nos va a contar. Natalia también es una apasionada de la fotografía, la música y el arte en general. También disfruta leer sobre estos temas y aprender sobre estos temas, formarse en estas áreas del conocimiento. Y por último, pues le encanta pintar, dibujar y todo lo que involucre expresarse artísticamente.
Ya pasó por los micrófonos del podcast de Platzi que se llama ¿Qué aprender? Ha pasado por innumerables momentos en vivo en la comunidad que ella nos va a contar. Es que no les quiero adelantar demasiado. Estamos hablando de Natalia Villegas, la increíble course director y creadora de contenido audiovisual en Platzi. Nat, bienvenida. Hola, Vale, hola, Gerald. Bueno, estoy muy feliz por estar acá. Muchas gracias. Me siento muy orgullosa de poder estar en la M. Es un podcast que escucho, que me gusta mucho. Así que me hayan tenido en cuenta y me hayan invitado, para mí es un orgullo. Y primero que nada, gracias. Gracias por esa introducción. Y bueno, acá muy feliz de poder charlar con ustedes y preparada para charlar sobre creación de contenido y demás cosas que ustedes quieren. Cuando dices que estás lista, quiere decir que tienes tu matecito en la mano para que nos cuentes pues cositas varias de tu vida, porque rico, ¿no? Ese era el trato. Aquí era con cafecito o tecito o matecito. En el caso de Nat, que está en Argentina. Sí, acá tengo mi matecito, que si me ven argentinos con este mate probablemente no les caiga bien, porque no es un mate... No es un mate real, pero a mí me gustan los mates raros y este es un mate con patas, así que es mi matecito mate de con siempre. Patas. ¿Y qué está tomando Geraldine para acompañar esta jornada? No, yo aquí, agüita. Listo, Eso es rico. lo que me Aprobado. acompaña. Pero, gracias. Yo sé que tú siempre, el café es tu amigo número uno y te acompaña. Pero entonces, ya que nos acomodamos, nos conocimos, hablamos un poquito, comencemos a conocer más de Nat, de la mega invitada que tenemos el día de hoy. Y empecemos por lo primero. Nat, cuéntanos cómo llegas tú al mundo de la producción audiovisual, si la Nat de pequeña siempre soñó con ser productora o no, fue, mejor dicho, azar del destino. Cuéntanos todo el cuento completo, por favor. Sí, la verdad es que sí, desde chiquita me gustaba, me llamó mucho siempre la atención todo lo que tenía que ver con audiovisual. Miraba muchas películas. Mi padre me llevaba siempre al Unicenter, que es, si me escuchan argentinos o argentinas van a saber, que era un shopping que tenía cines adentro y mi papá me dejaba ahí a la tarde, al mediodía, y pasaba todo el día, me iba a buscar a la noche y ahí me iba metiendo atrás de una peli, atrás de la otra. Me encantaba. Mi hermana por ahí se quedaba haciendo otras cosas y yo siempre me metía en el cine. Y eso hizo que quisiera... hubo un punto donde hubo un clic adentro mío donde eso que veía quería hacerlo, ¿no? Entonces insistí mucho en mi casa, mi papá puede dar fe de que insistí mucho para que podamos tener una cámara de video hogareña. Se transformó hasta en una, me acuerdo el momento cuando se decidió, porque no era tan común y no era tan barato tampoco tener una cámara en ese momento. Entonces fue casi una decisión familiar donde nos sentamos todos a la mesa. Me acuerdo que yo decía, por favor, y ya había insistido tanto que se lo dijeron, bueno, ¿es en serio? Entonces terminamos con mis padres compraron una cámara High 8 de las que antiguas, que eran un VHS chiquitito, y se compró en un principio como para grabar en vacaciones familiares y bueno, siempre estaba en mis manos y terminé documentando a mi familia casi sin querer. Los grababa, incluso con audios, también dejaba grabadores en la casa y dejaba que sonara, que se grabara lo que pasaba en la casa. Y después lo usaba y hacía programas de radio y inventaba y me llamaba a mí misma y hacía diferentes voces y después hacía esas cosas. Todavía tengo esos cassettes y son muy graciosos de escuchar. Wow. Y bueno, y los videos también, ¿no? Documentar. Pasaba mucho tiempo, en mi infancia en Córdoba, un lugar, una provincia de acá de Argentina que es en el campo, en la montaña. Entonces iba con la cámara documentando todo, sean bichos, animales, agua, algo que me llamaba la atención. Y lo iba relatando y siempre lo detecto como cuando me enamoré de documentar, ¿no? Porque como que cuando lo vi a la distancia me di cuenta que estaba documentando mi propia infancia sin darme cuenta y hoy lo veo y hay como el ojo que tenía en ese momento, ¿no? Como yo veía las cosas. Entonces sí, fue desde muy chica que me enamoré con lo que provocaba, incluso lo que le provocaba a mi familia ver lo que yo había grabado, ¿no? A veces
editaba la misma cámara y generaba situaciones y ellos se reían. Y esa respuesta de mi familia me hizo enamorarme de lo que es la creación audiovisual, ¿no? De lo que uno puede provocar desde su propia mirada. Que eso obviamente lo resignifiqué de grande, ¿no? No es que a los 8 años ya entendía todo eso, pero sí fue desde ahí, ¿no? Enamorarme de documentar, de poder ver cómo yo veía las cosas en ese momento. Y bueno, ahí me enamoré de los documentales en realidad, que es lo que me gusta hacer. De hecho, siempre hice ficción, pero de forma como más de un trabajo, y todo lo que yo siempre hice por fuera fue más para el lado del documental o de mostrar situaciones o lugares o personas. Y eso siempre me gustó, y sí, desde chica fue. Esa cámara todavía la tengo, no anda, por supuesto, pero la tengo ahí porque es como... Porque debes tenerla, claro, obvio. El recuerdo, tal cual. Bueno, entonces tú te enamoraste de documentar desde tu infancia y digamos que también enamoraste un poco a tu entorno haciendo de la vida de tu familia prácticamente un reality, al servicio de esa pasión que te estaba consumiendo en ese momento, y así te enamoraste de hacer como documentales. Pero ¿cómo empezaste a hacerlo, digamos que profesionalmente? Bueno, siempre empecé por lo general a hacer cosas más profesionalmente con todo lo que tiene que ver televisión y realities, ¿no? Como mi entrada al mundo laboral fue a través de realities de MTV, que probablemente conozcan, como Quiero mis 15 o el reality de quinceañeras que tenía MTV. Entonces eso me ayudó, si bien no era un documental, era un reality que acompañaba a ciertas chicas a generar después su fiesta de 15 y demás. Era un programa de MTV. Pero eso me dio como también la visión de que, porque dentro de esos realities, que a veces parecen muy superfluos, habían personajes que tenían buenas historias. Y entonces me hizo rescatar también la idea de que no necesitamos grandes historias, ni historias que parecen como muy rimbombantes ni espectaculares, sino que a veces se pueden encontrar buenas historias en lugares simples, o que una simple historia puede ser un gran mensaje, una gran historia. Entonces, lo laboral me empezó a conectar con eso, pero nunca había podido tener la posibilidad de realmente trabajar de hacer documentales, ¿no? En la Argentina, realmente el Instituto de Cine, incluso ahora, no funciona muy bien, nunca lo hizo, y lleva mucho tiempo para sí, perdón, pero nunca lo hizo. Lleva mucho tiempo para conseguir el dinero necesario para que vos puedas hacer una película, y si te aceptan la película, tarda mucho después en darte la plata, la tenés que poner vos y tarda mucho en dártela. Entonces eso siempre me había frustrado mucho. Pero la entrada al mundo digital me hizo cambiar completamente ese concepto, y la mayor, digamos, ser que los métodos de creación de contenido sean cada vez más accesibles, hizo que me cambiara la concepción y dijera, no tengo que esperar nada externo, no tengo que esperar que alguien me apruebe la idea que yo quiero, la voy a hacer por mi cuenta, me va a llevar un montón, me va a llevar más tiempo, pero lo voy a hacer. Y ahí fue cuando empecé, que fue mi ópera prima, que no tiene 5 años, que fue la que considero mi ópera prima por más de haber hecho cosas. Esta es la que, digamos, como desde cero, una idea que salió de mí y de Rubén Zárate, que es el codirector de esa película. Y bueno, de ahí nació como decir, no, esta historia, el Paracultural, la ópera prima se llama Paracultural, y es sobre un centro cultural de acá de Buenos Aires de los 80s que nunca conocí, pero que siempre admiré mucho las personas que salieron de ahí. Entonces sentí realmente como una deuda cultural de Buenos Aires, que no haya nada sobre ese lugar. Fueron personajes que hoy en día son muy conocidos y que nos han, digamos, influenciado a muchas personas que nos dedicamos a algo artístico acá en este país, en Argentina. Entonces no había nada sobre ese lugar, y me parecía realmente una deuda cultural, y encontré ahí una necesidad casi como la tenía en el cuerpo, ¿no? De hacer algo sobre eso. Y si bien intenté que salga por el Instituto de Cine, me pidieron cambios de guión porque hay un poco de
de temas políticos dentro de esa película que no caía muy simpático en ese momento. Y bueno, con Ruco, el otro director, decidimos no cambiar nada y llevarlo por nuestro lugar. Entonces, el camino es un poco así, ¿no? Como un camino laboral por un lado que me dio cosas, pero que lo que más me llevó, digamos, lo que más me llenó fue lo que después pude lograr, digamos, con el nacimiento del mundo digital y lo afortunados y afortunadas que somos todas ahora de contar con estas herramientas, ¿no? Nat, qué bueno que mencionas esta ópera prima tuya, Paracultural, porque sí quisiera preguntarte la motivación detrás de este documental. Yo sé que hay como un componente de Paracultural el lugar, que es justamente eso, como un lugar de disrupción, de muestra cultural, de comunidad. Y quisiera que nos contaras un poquito respecto a eso, porque parece que es algo que a ti te motiva mucho y no sé si tiene que ver realmente la decisión de hacer este producto de ese estilo y de este lugar justamente por lo que conlleva en términos de cultura. Sí, exactamente. El lugar era un lugar donde los fundadores, que se llaman Omar Viola y Horacio Gavén, permitían que los artistas pudieran experimentar y hacer lo que realmente quisieran y salieran de ellos sin importar si te habían aprobado o no en ese momento, ¿no? El Paracultural abrió en 1986 y hay que tener en cuenta que en Argentina había habido una dictadura cívico-militar hasta 1983. Entonces, todo lo cultural había estado muy escondido, había estado muy reprimido y después, entre 1983 y 1986, empiezan a abrir ciertos lugares como Cemento y lugares que son muy importantes para la escena cultural de Buenos Aires. Y en este contexto nace el Paracultural, ¿no? Sin embargo, siempre tuvo mucha más atención todo lo que fue Cemento y todo lo que fue los lugares de donde salieron bandas, pero no tanto otro tipo de cultura, ¿no? Siempre como a la parte del rock o a lo musical. Y el Paracultural lo que tenía era que unía todo, ¿no? Podías encontrar teatro, podías encontrar gente recitando poesía o podías encontrar a los Redonditos de Ricota tocando o a Todos Tus Muertos que grabaron ahí su primer disco. Entonces, a mí lo que siempre me llamó la atención de ese lugar y con la que me siento muy conectado y que realmente yo después de hacer la película me considero paracultural por la forma de ver el arte y de cómo ejercemos, entre comillas, lo que hacemos. Y es con esa libertad de que nadie merece más que otro un escenario, ¿no? Como que todos tenemos un mensaje adentro. Y ahí incluso no hacía falta tener una obra de teatro terminada, sino que los fundadores daban la oportunidad de que todo aquel que quisiera dar un mensaje o que quisiera expresar algo, no hacía falta que tuviera una obra completa. Que eso era novedoso en ese momento. Quizás ahora suena como nada muy novedoso, pero en esa época que no se hiciera una obra, sino que por ahí se le diera la oportunidad a alguien de hacer solo una escena, porque no tenía nada más que eso, existía un escenario para eso, ¿no? Entonces, esa como anarquía del arte, pero no del descontrol, sino porque no hay una autoridad en el arte, sino que todos tenemos el mismo derecho y que todos tenemos algo para decir, siempre me quedó marcada desde chica cuando veía a los artistas que estaban ahí hasta ahora, que como hablo hoy en día con los fundadores y siguen pensando igual y siguen haciendo cosas y mantienen ese espíritu creador. Y además lo que significó para un montón de cosas en el Paracultural, era un artista, Batato Barea, que fue uno de los primeros artistas grandes de Argentina que se travestía, que era travesti, se travestía en el escenario y también con dos compañeros más que fueron muy grandes en la cultura argentina, que son Alejandro Urdapilleta y Tortonese. Tortonese es el único que sigue vivo. Y ellos crearon un método de hacer arte y de hacer poesía, música incluso, que no existía hasta ese momento. Y eso para mí despertó un montón de cosas y fue como, no puede ser que no haya una película sobre esto y no hay libros y no hay nada sobre eso, y eso me desesperó. Entonces comencé un proceso que llevó 4 años para poder reunir la historia, ¿no? Es apasionante verte porque te encanta lo que haces y descubrir un poquito más como esas raíces y de dónde viene la Nat que conocemos hoy en día y el talento que tú tienes.
Justamente quiero ahondar un poquito más en esto. Ya nos contabas como de estos dos personajes que influenciaron gran parte de lo que tú estabas haciendo, pero aparte de, ¿has tenido otros grandes referentes que de alguna manera hayan marcado la forma en la que tú creas contenido? E incluso si podemos hablar de pronto de mujeres que conozcas en el gremio que te hayan impactado, referentes, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, de mujeres ahí en el Paracultural estaban las Gambas al Ajillo, que son un grupo de mujeres que hacían teatro, música y hoy en día son actrices. Incluso hay una de ellas, Verónica Ginás, que se las recomiendo, búsquenla. Crea contenido hoy en día en videos en Instagram y en YouTube y sigue con ese mismo espíritu. Y a mí siempre me gustó, a ver, cuando estudié cine siempre y era algo que hablaba incluso con mis profesores, se nos recomendaban editores hombres. Siempre la recomendación o la película que se llegaba a analizar en clase siempre eran, digamos, lo típico, Kubrick, no sé, Kiarostami, vas como con todos los típicos directores de cine que te van mostrando. Y siempre me pregunté, ¿no? Como siempre eran como hombres. Y así empecé como a buscar, como tratar de buscar otras voces, otras formas de crear contenido y me encontré con esto, con esta ausencia, hablo de años atrás, ¿no? Como esta ausencia, no porque no existieran, sino porque no te las enseñaban. Y eso me hizo dar cuenta también como empezar a analizar en cómo se representaban a las mujeres en el cine y cómo se representan también a la hora de crear contenido. Incluso yo era muy, y sigo siendo, me gusta mucho el cine de terror y miraba mucho cine de clase B. Y siempre en el cine de clase B la mujer era la que la terminaba agarrando el asesino porque era lo suficientemente tonta como para ir a un lugar donde no tenía que ir. Y nunca había diferenciación en ese tipo de personajes. Siempre en las películas de terror está como que ahora quizás puede haber otras cosas distintas, ¿no? Como siempre quiero aclarar que estoy hablando de cuando estudiaba. Y eso, como te digo, siempre lo resignifiqué de grande porque mientras estudiaba nunca me habían ofrecido como una referente mujer de miren, acá está. Y cuando crecí y me fui dedicando más a la edición, tuve el placer de conocer a Silvia Ripoll, que es la primera editora audiovisual de Argentina, que editó una de las mejores películas argentinas, es Esperando la carroza, para mí, también búsquenla, es muy divertida. Y hablando con ella me contó un montón de cosas de cómo a ella le había costado llegar a ese lugar, ¿no? Incluso hasta casi pierde la posibilidad de editar esa película porque un editor hombre le dijo que no estaba preparada y que estaban trabajando como en la misma productora. Y entonces hablando con ella dije, claro, yo siempre busqué como referentes desde los lugares que uno piensa, ¿no? Como la directora, y en realidad referentes mujeres yo tengo como en muchos otros ámbitos y más cercanos, y todas las mujeres que me aportaron algo, no porque no las que son internacionales no lo valgan, sino es lo que a mí me pasó personalmente, ¿no? Fueron mujeres que conocí cercanamente trabajando, ¿no? No como algo como decir la directora de Hollywood, la creadora, sino siempre personas que tienen un papel, pero que pude tener un contacto y que me han enseñado desde otro lugar, ¿no? Y Silvia lo que me enseñó es eso, como no aceptes un no, ¿no? Es como ella se sentía capaz, con miedo, porque era su primer película y lo quiso hacer. Y entonces ella para mí es una gran referente, sobre todo porque a mí me gusta mucho editar y tengo de profesión la edición. Y bueno, yo he podido charlar con ella y me ha contado como muchas historias dentro del cine nacional y lo difícil que fue para ella poder hacerse lugar. Y le comentaba yo que cuando estudiaba cine y me preguntaban qué quería hacer yo cuando saliera de ahí, yo decía, quiero editar, me gusta ser editora, me gusta la magia que se crea cuando uno edita. Y me acuerdo que el profesor me dijo, sí, bueno, algunas editoras mujeres hay, ¿no? Como que no era tan común. Y yo dije, no, yo quiero hacer esto, no puede ser tan imposible. Y bueno, sí, o sea, es difícil porque he hecho cine, yo simplemente pude en una película estar así como, digamos, como de un director conocido que se pudo estrenar como en salas comerciales y demás, pero después no es tan grande la posibilidad que hay y si bien ahora las editoras mujeres son más comunes y es algo que existe y yo estoy en la Asociación de Editores
Argentina y tenemos la Comisión de Mujeres y estamos ahí también para que haya igualdad con el tema de lo que cobramos, porque a veces también pasa eso, ¿no? O más igualdad en los proyectos que recibimos, porque a veces solamente nos ofrecen proyectos que tienen que ver con género y uno dice, también puedo editar otras cosas y como que a veces se los encasilla demasiado, ¿no? Pero si me preguntás de referentes mujeres, siempre fueron como personas que me entregaron algo de una forma cercana, ¿no? Más que algo internacional, que sí, después hay muchas creadoras que me gustan, que no todas son audiovisuales, sino que hacen diferentes cosas. Pero sí, puedo nombrar un par, pero como Rupi Kaur me gusta mucho cómo escribe, digo, hay muchas ilustradoras argentinas, que hay como un boom de ilustradoras acá en Argentina que crean un contenido increíble y la verdad es que, nada, a mí me gusta mucho poder tener como influencia personas cercanas. Nat, gracias por compartirnos eso y lo de los referentes, claro que sí, especialmente en la sección de más adelantico, por favor, regálanoslos todos. Pero antes de pasar a la siguiente sección y para cerrar la entrevista, sí te quiero preguntar cómo te empapas de temas de la comunidad y de la creación audiovisual hoy en día. La verdad es que por un lado tengo como el privilegio de además de hacerlo de cabo en Platzi, tener la posibilidad de trabajar con tendencias de video, con todo lo que tiene que ver con YouTube, sobre todo centrado en Latinoamérica. Trabajo mucho con todo lo que con el equipo de cultura y tendencias y entonces puedo como revisar y ver muchos videos de YouTube por semana. y eso me genera como poder ver qué formatos están creando, qué nuevos creadores y creadoras están naciendo, qué cosas están viendo, qué cosas están pasando en el mundo. Entonces eso me permite poder entender un poco la región, ¿no? Porque también somos muy parecidos, pero no consumimos lo mismo, y en algunos casos sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con tendencias de YouTube, que es algo que puede hacer en realidad cualquiera, en la casa entra a tendencias y empieza a mirar, te da como un panorama muy grande y muy amplio sobre qué se está viendo, quiénes lo están viendo, qué está provocando aquello que se está viendo. Y eso te va dando también herramientas a la hora de crear, ¿no? Como que uno puede ver qué es lo que están viendo personas de tal edad a tal edad y qué temas están como en auge en ese momento, si haces algo de actualidad. También sirve mucho como, si a mí que me gusta hacer documentales, poder investigar. YouTube es una fuente muy grande de investigación. Entonces, por lo general, siempre trato de ver videos, de leer al respecto y sobre todo siempre me gusta como estar aprendiendo sobre las nuevas tecnologías que van apareciendo, sean realidad virtual, realidad aumentada, transmedia y poder ver cómo aplicar esas tecnologías a la creación de contenido para poder generar sentimientos, emociones, cosas en la persona que te ve, te escribe, te escucha, te lee. Entonces, sí, es como que poder ser consciente y así como ver series, o sea, ver, siempre para todo lo que es audiovisual, poder consumir lo que pasa en otros lugares, te inspira y te ayuda a entender qué está pasando también. Muchas gracias, Nat, por compartirnos todo esto. Sin duda alguna, YouTube es una fuente en la que podemos aprender sobre tendencias y, ¿por qué no, hacer investigación como lo estabas mencionando tú hace un momento? Llegó ahora el momento de jugar, porque es que aquí somos tan serias que nos gusta jugar con la invitada de turno, que en este momento eres tú. Entonces tenemos dos juegos, te vamos a explicar la dinámica brevemente para que podamos conocerte un poquitico más en un periodo muy corto de tiempo. El primero se llama Me caso, lo mato o lo beso, pero en la versión de live. La versión de la M es me sorprende, me cuesta o me gusta. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros te vamos a dar una oración, una afirmación. Entonces, nosotros vamos a decir, por ejemplo, de trabajar con contenidos para YouTube. Y tú me vas a decir, uy, no, de eso me sorprende tal cosa, imagínate. Me cuesta esto, que es difícil, me cuesta la cosa. Y me gusta esto, que me parece fantástico. Y así, entonces, entre Vale y yo te vamos a ir dando diferentes oraciones para que tú nos cuentes un poquito
de qué te sorprende, qué te cuesta y qué te gusta. Perfecto. ¿Entendidísimo? Entendidísimo. Listo, entonces, ahora sí, ya que no sea el ejemplo, sino vámonos con el ejercicio real. Cuéntanos de trabajar con contenidos para YouTube. ¿Te sorprende? Me sorprende mucho cómo cambia lo que se ve, ¿no? O sea, hay diferentes tendencias y a veces lo raras y lo únicas que son las tendencias que se ven, ¿no? Me sorprendió mucho cuando sucedió todo lo de la pandemia, lo rápido que cambió. De repente YouTube era una cosa y se veían ciertas cosas y todo pasó a ser un servicio a la gente que se encontraba en su casa sola, aburrida y sin saber qué hacer. Entonces el consumo empezó a cambiar, ¿no? Incluso se veían los creadores que antes salían o hacían vlogs de viaje, bueno, empezaron a decir, ¿qué hago ahora desde mi casa? Y muchos empezaron a hacer unboxing y empezaron a hacer y descubrieron talentos que no hubieran descubierto de otra forma si no les hubiera tocado vivir esa realidad, que es horrible, claramente, no fue una realidad buena, pero no la estoy como diciendo como que fue algo lindo, pero como que en el caso de YouTube generó un cambio muy grande y eso me sorprendió mucho. Lo rápido que se vio en YouTube lo que estaba pasando en la sociedad. Hay un libro sobre YouTube que se llama Videocracy, que hay una frase que a mí siempre me gustó y creo que describe muy bien YouTube, que es de Kevin Aloca, y él dice, si vienen extraterrestres a la Tierra, mostrarles Google para ver cómo funciona el mundo y YouTube para ver cómo funciona la sociedad. Y creo que eso se vio muy reflejado cuando comenzó la pandemia y eso fue lo que me sorprendió, lo rápido que reflejó lo que estaba pasando en el mundo. Ahora, ¿qué te cuesta? Para ser completamente honesta, me cuesta a veces tener que ver cosas que no me gustan. Me cuesta mucho realmente. Hay tipos de contenido que no disfruto o que me parecen como creadores que simplemente hacen contenido para criticar a otras personas, como no contenido que realmente construya. Entonces eso me cuesta porque a veces tengo que verlo igual porque son cosas que suceden y que me interesa saber qué suceden, pero me cuesta mucho verlos. Y bueno, me sirve para entender qué es lo que no quiero, qué es lo que a mí no me gusta que haya en mi contenido. Y por último, ¿qué te gusta? Bueno, me gusta poder entender la sociedad a nivel YouTube, la sociedad de la región a nivel YouTube, ¿no? A nivel Latinoamérica me puedo enterar de cosas que pasan en Chile, en Colombia, en Perú, que no salen en la tele y que están pasando. Y la cobertura, por ejemplo, de todo lo que sucedió en Colombia con las marchas que hubo, lo que sucedió en Chile con la revuelta que hubo también. Todo eso estaba en YouTube. Entonces, incluso había una cámara en la Plaza de Chile las 24 horas mostrando lo que sucedía y uno podía ver cómo se concentraba la gente y se iba todo en tiempo real. Y eso me encanta, poder ver las realidades de otros lugares a través de gente que crea contenidos y vive en un páramo en Ecuador y crea contenidos sobre su vida. Y es una vida que yo no podría conocer si no lo pudiera ver a través de eso. Listo. De dar voz a los estudiantes con proyectos de creación colectiva, particularmente proyectos como Creación Documental 101 en Platzi, ¿qué te sorprende? Me sorprendió, en Creación Documental 101 hicimos un documental colaborativo con los estudiantes que participaron sobre la comunidad y me sorprendieron los estudiantes, el crecimiento en tan poco tiempo, ¿no? Cuando empezamos el reto, los estudiantes no se animaban a grabarse, sentían que no tenían una historia para contar, que no tenían nada para sumar, que sus historias eran historias normales y que no tenían mucho que no sentían que no valían que estuvieran en una película. Y con el proceso del reto, incluso hoy tuvimos una sesión de edición para que vieran cómo iba todo. Y muchos se emocionaron, vieron pedazos de ellos y se emocionaron. Y hay historias muy poderosas. Y se dieron cuenta que sus historias tienen un montón para decir y que pueden inspirar a un montón de otras personas que están pasando por lo mismo. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, se emocionaron mucho. Y eso me sorprendió. Me sorprende mucho la sensibilidad de la comunidad de Platzi. Me sorprende porque no vienen solo a ver un curso y aprender. Vienen a crecer y crecer como con el otro y la otra que
están caminando paralelos, como decíamos hoy, ¿no? Paralelos porque siguen un camino parecido, pero cada uno por su camino porque tienen un objetivo distinto. Y eso es hermoso. A mí me sorprende la calidad de personas y esas ganas de crear que hacen que hasta pierdan la vergüenza y mostrarse en cámara y contar cosas tan personales como la vida de cada uno de ellos. Entonces eso me sorprendió mucho. Qué bonito. ¿Qué te cuesta? O ya que es un producto, un proceso que está como en este momento sucediendo, ¿qué te resulta retador de eso? Fue retador justamente que sea colaborativo y que no hubiera un guión previo. Se les dio mucha libertad a los estudiantes y a las estudiantes para crear, ese era el objetivo, pero al mismo tiempo al no haber un guión, el desafío está en poder conectar después todas esas historias en una única historia. Entonces estamos en esa parte y lo que me está costando justamente es encontrar el orden correcto para las historias. Y eso es lo que me está costando. Todas son muy buenas, pero siempre el orden es muy importante porque es como uno le presenta a la audiencia la historia. Y hoy estuvimos charlando sobre eso porque hay historias fuertes, hay otras más divertidas y uno tiene que pensar en esos climas también. No estaría bueno poner todas las fuertes adelante y todas las graciosas al final. Es un viaje también la película, entonces me está costando eso, para ser honesta. Te está costando el viaje. Me está costando el viaje. Y pues yo sé que ya nombraste varias cositas por encima que te gustan, pero tal vez ¿qué es lo que más te ha gustado del proceso? Trabajar en colaboración con los estudiantes y las estudiantes. A veces parece como que por ahí esto de, bueno, la profesora, las estudiantes, los estudiantes. Y en este reto fuimos un equipo y aprendimos todos de todos y eso me encantó. Aprendí un montón de las estudiantes también. Hay estudiantes con mucho talento. Y también me gustó que se hayan dado cuenta que tienen ese talento. Muchos no lo sabían y ahora que vieron lo que pudieron generar, se emocionaban con lo que habían generado. Y fue un reto muy emocional, la verdad, no sabía que iba a ser así, pero a todos nos emocionó. Yo hasta lloré editando con las historias de ellos. Así que sí, me pasa un montón esto de llorar editando. Yo lloré viendo el preview, imagínense. Sí. De ese nivel es la cosa. Tremendo. Sí. Bueno, Nat, sí, realmente entiendo. Esta fue una linda pregunta para abordar desde ese juego porque como que nos permite conocer tu visión desde varios estados y eso está chévere. Vamos, sin más preámbulos, al segundo juego, que es una ronda flash. En este juego te invitamos a que nos respondas en una palabra o una microfrase, más bien a que completes la frase que vamos a decir con una palabra o una microfrase. Empecemos. Lo más difícil de ver a través del lente las complejas realidades sociales, culturales y políticas de tu país es... Elegir el punto de vista. Lo primero que hay que pensar cuando queremos dedicarnos a la producción audiovisual es... ¿Qué mensaje quiero transmitir? Una técnica para evitar el bloqueo creativo es... Salir a caminar y escuchar música. Nice, la pone en práctica. Siguiente, el primer paso para acercarse a la presentación de productos en festivales es... Entender tu propio producto. Algo no negociable es... No ser fiel al mensaje que querés transmitir. O ser fiel, o sea, no negocio ser fiel. Ok, sí. Nice. Una buena práctica en tu vida es... La meditación. Sería mucho peor sin meditación. Sería mucho menos concreta, Diggy. Mucho menos concreta. No, pero este juego lo tienes súper dominado. Si hicieras un curso mañana, ¿de qué sería? Astrofotografía. Jesus Christ. Ya, es que me inscribo de primeras, mejor dicho. ¿Dónde firmo? Nat, pues súper, pasaste este juego, mejor dicho, así, volandito, súper bien, súper entendido. Muchas gracias por eso y con esto terminamos los dos juegos aquí en la M y seguimos con nuestra sección, ya una de las secciones más viejitas que tenemos en la M, que es el diccionario de bolsillo de la M.
hoy nos vas a regalar una palabra, frase o expresión que uses en tus espacios femeninos cotidianos y que nosotros podamos empezar a usar desde hoy indiscriminadamente para incursionar en nuestro diccionario. Entonces, yo sé que la trajiste preparada, entonces cuéntanos de qué se trata. Sí, tengo que ser honesta que me costó porque como que no era tan consciente de esas palabras que utilizaba. Y bueno, elegí una que es una de mis preferidas, que es materapia, que es la que suelo utilizar con mis amigas, que es cuando alguna tiene un problema y necesitamos hablar con la otra. Hacemos materapia, que es justamente tomar mate con una amiga y compartir el mate y charlar, hacer terapia mientras tomamos mate. El mate tiene algo que, bueno, antes de la pandemia era mucho más lindo, que era de compartir. Ahora cada una tiene su mate, pero que es de compartir, cebar el mate. Tiene como una cosa muy linda, se crea como una conexión muy íntima, sobre todo si hay 2 personas o 3, pero bueno. Y entonces siempre con esa de hacemos materapia, ya entendemos que es necesito hablar, tengo como un montón de problemas y necesito hablar con vos, mate por medio. Entonces sí, esa como que me había costado y de repente se me vino esa palabra y dije, ¿cómo no voy a decir eso? Así que sí, es materapia, me encanta materapia. Me encanta. Debo confesar que me encanta. Creo que a mí nos hace falta como el mate, pero tenemos la mitad. Ahí vamos de apuestas. Tenemos el café y tenemos el espacio para hacer terapia. Claro. Pues, pueden pensar una palabra que ahí. No, pero me gusta materapia. Es un juego bonito de palabras. Bueno, perfecto. Pues en mi diccionario personal intransferible ha quedado consignada. Y en el de la M, pues creo que también, ¿sí o no? Geraldine, approves. Tienen que probar el mate también. Si no lo probar. Ay. También, Nat. Cuando vengas o cuando vayamos para allá, lo probamos y hacemos materapia. Hacemos materapia. Mejor dicho. Ay, yo sé. Está bien. Que pase, por favor. Que pase el mate a terapia. Ay, no, me encanta. Ya nos veo. Ya nos vi. Como los memes. Bueno, con esta palabra maravillosa vamos a darle paso a la siguiente sección, que es la última de este episodio, que es la recomendación que Nat nos trae. En esta sección, la invitada nos comparte algo muy cool que vio en estos días o que conoce, que ha visto en internet y que nos quiere compartir para que nosotros y nosotras podamos pues consumirlo también y ver lo cool que es con nuestros propios ojos o escucharlo con nuestros propios oídos y así, en fin, con todos los sentidos. ¿Cuál es esa recomendación que nos traes para hoy? Me encanta, antes de que empieces, que este episodio va a salir en YouTube. Y eso quiere decir que nos vamos a ver las caras, ¿no? Esto ya lo habíamos medio mencionado por encimita al comienzo. Pero Geraldine ha estado todo el rato jugada la risa allá atrás. Ella siempre es así. Ella, yo no sé si se ríe de mí o conmigo. Yo no me estaba riendo, entonces algo me hace pensar que es de mí. Pero no importa. Yo sabré vivir con eso. Lo disfruto, vale. Lo disfruto. Tan bella. Bueno, pero así como con esa risa loca que te caracteriza, vamos a conocer la recomendación de Nat. Sí, hace un ratito les hablaba de con el boom de ilustradoras que hay acá en Argentina. No sé si creo que por ahí también pasa mucho a nivel regional. Sobre todo mujeres ilustradoras que encontraron como en la ilustración una forma muy poderosa de hablar de cosas que no se hablaban tanto, ¿no? Como, y en esta ilustración, ahora les voy a decir el nombre claramente, pero ella además tuvo una historia donde recibió mucho bullying por internet cuando comenzó y salió todo el colectivo de mujeres de acá de Argentina como a bancarla y acá bancarla es como apoyarla Sí. y bueno, y ahora realmente pudo como establecerse en este mundo de la ilustración y se llama La Cope, está en Instagram como La Cope. Y es un personaje donde el personaje en la ilustración es básicamente ella y habla de cosas que muy cotidianas pero al mismo tiempo muy profundas. Está mucho el espíritu de la sororidad, el espíritu de las amigas, de esto de
acá, llamar hermanas a tus amigas, ¿no? Como esta cosa muy sí, como de la sororidad, ella transmite mucho eso, ¿no? Como cuando te encontrás con una mujer, a mí me genera como amor verla y me hizo generar como, sí, como más amor cuando veo situaciones que ella describe, incluso comprenderme a mí misma cuando veo situaciones que ella describe. Ella habla mucho de la ansiedad, yo soy una persona ansiosa, habla mucho de la ansiedad, habla mucho de esto, de cómo siempre tenemos que demostrar ser fuertes y nunca demostrarnos vulnerables y eso en realidad no está bueno y a mí me sirvió como para un montón de cosas en eso, ¿no? En situaciones muy cotidianas poder desprender cosas muy profundas con las cuales me siento identificada o incluso puedo hablar con mis amigas en materia. La COPE es alguien que consumimos en Materapia siempre, claramente. Cuando estamos ahí en alguna situación, siempre la COPE tiene ahí una tira cómica, una ilustración para esa situación. Y ahora nada, me encanta y me gusta que le esté yendo bien. Está haciendo tiras también en diarios de papel acá y todavía existen diarios de papel, pero bueno. Y bueno, se las recomiendo, me encantaría que ahí la busquen y les pongo un plus ahí, Fracasitos, es otra ilustradora que me gusta mucho. Así que como que quería venir no con algo audiovisual, sino con otro tipo de creación de contenido y que también es muy visual, porque es ilustración, y también ella escribe de una forma que hasta, al menos a mí me pasa que me imagino el entorno, la situación, ¿no? Y tiene una forma muy simple de ilustrar. Así que, nada, las invito a buscarlas ahí, la COPE. Me encantan las dos recomendaciones y me gusta, sí, me gusta que lo hayas pensado desde la creación, no necesariamente lo audiovisual, sino de otras que sabemos que igual te apasionan. Entonces, pues muchas gracias por compartir eso con nosotros, me encantó. Creo que de toda esta experiencia, de este episodio en específico, lo que más me gustó, lo que más me pareció hermoso, pues fue toda hermosa, pero esa historia que nos contaste de cómo volviste la vida de tu familia a un reality, me pareció hermosa, espectacular. Gracias por contarnos eso. Creo que es una forma de entenderse distinto y seguramente tu familia también debió haberse entendido distinto a partir de ese ejercicio tuyo y probablemente ahora que ya ven todo lo que has hecho con esa pasión que tenías cuando eras chiquita, pues debe ser una cosa muy hermosa, muy espectacular, ¿cierto? Espectacular. Muchas gracias por compartirnos eso. Geraldine, ¿qué te llevas? No, o sea, yo cuando sea grande quiero ser como Nat. Impresionante el camino que has recorrido, todo por lo que has pasado. Muchísimas gracias por estar aquí en live. Y gracias a ustedes por invitarme y bueno, yo vengo cuando quieran. Pues está bien. Nat Villegas en el episodio número 45 de la M. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Esto fue un episodio más de La M. Comparte nuestro contenido con esa amiga que crees que necesita escuchar y espéranos la otra semana con mucho más. Conoce más de nuestro podcast entrando a platzi.com/La M.